Perfecto, Reiko. Muy bien. Bueno, entonces, la idea de este ejercicio, en realidad vamos a trabajar con un libro, el libro lo vamos a llamar Sueldos, Trabajo Práctico 6, ¿sí? Pero va a tener varias hojas, ¿sí? Una referida a los sueldos, otra para hacer un trabajo sobre la asistencia, otra hoja sobre las asignaciones y otra para las vacaciones del personal, suponiendo que tenemos que administrar una pequeña empresa, un negocio con varios empleados, y estos empleados entonces hay que pagarles de acuerdo a, supongamos, la categoría, digamos, también el rol que desempeña, etcétera, según la ley, como corresponde, pero bueno, también necesitamos hacer una planilla que nos permita manejar la información de todo el conjunto de empleados en un solo, digamos, en un solo libro, más allá que después van a tener cada uno su recibo. Por lo tanto, aquí comenzamos el ejercicio. El archivo lo van a tener, se los voy a mandar por mail, no hace falta que en este caso digamos, lo tengan que construir desde cero. Vamos a comenzar primero, entonces, ampliando en la página, la primera página llamada Sueldos, donde voy a ampliar un poquito una parte de la selección. ¿Ven? Acá tenemos entonces apellido y nombre de los empleados y una serie de datos, sexo, estado civil, si tiene hijos o no, ¿sí? Sueldo, el sueldo básico, y luego otras cuestiones a calcular. Entonces vamos a comenzar por acá, en este caso, como para poder darle un poquito de orden a esta planilla. ¿Cómo se hace? Lo primero vamos a repasar de paso algunas cosas de diseño. De paso repasamos, suena medio repetido, pero bueno. ¿Cuáles serían, qué cosas teníamos que diseñar? Por ejemplo, fíjense, tengo acá algunos encabezados de columna: estado civil, sueldo básico, obra social, ¿sí? Que son muy anchos. En este caso, por ejemplo, estado civil contiene simplemente una letra, soltero, casado, ¿sí? Por lo tanto, quizá no necesito para esta columna una columna tan ancha. Entonces, ¿cómo hacíamos para acomodar este encabezado de texto en la columna? ¿Sí? Básicamente con la función de ajustar texto. Es lo que acabo de clicar acá arriba. Es decir, es menú inicio, ¿sí? Alineación, ajustar texto. Al ajustar texto, si yo, en este caso, angosto esta columna, a ver si lo podemos hacer, permítame. El resultado va a ser que, a ver, ahora lo explico, vamos a ver si lo podemos hacer, ahí ajustamos, ahí está, le doy a ajustar, yo le di, entonces vuelvo a repetir, yo angosté la columna, ¿sí? Como el texto es muy ancho, no entra en una sola, digamos, en un solo, digamos, en la celda, y entonces en ese momento elijo del menú inicio, alineación, ajustar texto. Y fíjense que se acomoda este mismo texto del encabezado ya en dos líneas. Sigue siendo la misma fila, estamos en la fila 3, pero al acomodarse en dos líneas no queda en parte oculto, y el resultado también es que la columna queda más angosta, porque en definitiva el contenido de la columna es una letra, SC, de soltero o casado, ¿sí? Entonces ahí estaría el resultado de aplicar este formato, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería la forma? Supongamos acá voy de nuevo a sueldo básico, ¿sí? Bueno, acá ya funcionó directamente. Entonces yo selecciono la celda y aplico ajustar texto. Y lo mismo funcionaría con esto, obra social o el sueldo neto, por ejemplo, ¿sí? Y ahí entonces tendríamos un poquito emprolijado el encabezado. ¿De qué manera podemos terminar de hacerlo más prolijo? Básicamente es que si tenemos textos que están en dos filas y otros en uno, podemos seleccionar todo este rango y utilizar los botones no solo de centrar, sino de alinear en el medio. El resultado es que el texto queda
no solo equidistante en el centro de la columna, sino en el centro de la fila, sobre todo los que tienen una sola palabra. Fíjense el resultado, yo ahora cliqueo, y automáticamente va a quedar centradito en el centro de cada celda en este caso. ¿Sí? Muy bien, bueno, dicho esto, vamos con algunas fórmulas sencillas para hacer el trabajo. ¿Sí? Por ahora vamos a dejar los nombres y apellidos de los empleados y estos otros datos, y nos vamos a centrar en estas celdas, ¿sí? O en este rango que tenemos acá, y que me interesa por lo menos hacer un cálculo sencillito. Voy acá. Aquí tengo, bueno, el rango bastante grande, ¿no es cierto? Bueno, para que se vea bien. Entonces, recordemos por lo menos dos cuestiones. A los sueldos en general, ¿sí? O en la liquidación de sueldos, habría por lo menos dos rubros o dos cuestiones en los cuales hay una serie de descuentos. ¿Sí? Tenemos el sueldo básico, lo que se suele llamar sueldo bruto, ¿sí? Que es el monto total que se paga. Pero de ese monto total que se paga, que corresponde pagar al trabajador, se le descuenta, ¿sí? La jubilación, que va justamente al fondo que corresponda, donde se administra la jubilación, donde hubo momentos donde hubo régimen privado, iba a las AFJP, etc. Hoy en día van al ANSES, ¿sí? O a los respectivos institutos previsionales, por ejemplo, de las provincias, etc. Bueno, básicamente esto implicaría, ¿sí? El manejo de la jubilación. O sea, todos los trabajadores pagan esto para sostener a los jubilados, a los que ya trabajaron y se han retirado. Aunque siempre esto es conflictivo. En Argentina, no hace falta explicarlo, no es el sentido de esta clase. ¿Sí? Y por otro lado está el valor de la obra social. ¿Sí? Obra social implica que a cada trabajador se le hace un descuento para, por ejemplo, aportar a la obra social o mutual médica que tiene. Por lo menos esos dos. ¿Sí? Vamos a poner valores que en general suelen ser más o menos la estimación de lo que es una obra social y la jubilación. Habría dos formas de hacerlo. Supongamos que el valor de la jubilación, lo voy a anotar acá arriba, es el 11%, que se le descuenta al trabajador, y de la obra social puede ser un 5%, puede ser un 4,5%. ¿Sí? Entonces, habría, en este caso, formas de calcular. ¿Cómo puedo calcular entonces el contenido de esta celda? Vamos a usar la referencia absoluta, que es la que ya aprendimos a aplicar. Voy a tomar el sueldo básico del trabajador 1 y lo voy a multiplicar por el valor de jubilación. ¿Sí? Y en este caso, ese valor, ¿sí? Como siempre va a ser el de esa celda, el 11%, ¿sí? Yo ahora lo ingreso, vuelvo a entrar y voy a aplicarle. Vuelvo a entrar con doble clic, recuerden. Y le aplico en este caso la referencia absoluta para que cuando yo arrastre hacia abajo, ¿sí? Que busque siempre el valor del 11%. Aclaración, recuerden que en este caso cuando yo arrastro solo hacia abajo, o sea que quiero fijar esto en la fila 2, no hace falta poner el signo pesos antes de la G. Con ponerlo antes del 2 alcanza. Quiere decir que ese 2 es el que no se va a modificar. ¿Sí? Y como tiro hacia abajo siempre voy a estar en la columna G. Bueno, ahí le doy Enter, arrastro, ¿sí? La fórmula, o sea que la copio, y ahí queda el 11% de cada uno de estos trabajadores que aportan. Por otro lado, la obra social, lo mismo, ¿sí? 5%, le queremos poner 4,5%, bueno, nos metemos, acuérdense, edito una fórmula con doble clic. Tengo dos maneras, me meto acá o voy a la barra de fórmulas y escribo ahí, ¿sí? 4,5%. Vamos a suponer que en este caso, a ver, sí, es así, 4,5%. Ahí está. ¿Qué sucede? Fíjense, acá yo le puse 4,5, pero me redondeé a 5. Sin embargo, acá me dice que es 4,5. ¿Por qué pasa esto? Bueno, pasa básicamente porque esta celda no tiene un formato de decimales, tiene solamente entero. Si yo aumento los decimales, ahí me aparece. Ahí estaba, la razón por la cual no aparecía. Ahí vamos aplicando lo que vamos conociendo. ¿Sí? Yo digo, qué raro, puse 4,5, me aparece un 5. Medio raro.
Ahí, ese era el resultado. Bueno, la cuestión entonces es, ¿cómo calculo el valor del descuento por obra social? Entonces, lo mismo, tomo el sueldo básico, lo voy a multiplicar por el valor de la obra social. Y en este caso, también con el signo pesos, vuelvo a fijar, ¿sí? En este caso, la multiplicación ahí, en el valor 4,5%, que es el descuento de obra social. Y ahí tengo, en este caso, como ven, ¿sí? El valor de descuento. Ahí tenemos los descuentos para los trabajadores y estiramos la fórmula y ahí está. Con lo cual, podríamos decir, ahora si yo me alejo un poquito, no, bueno, vamos a hacerlo así, con el primer caso, así se ve bien en pantalla, ¿sí? Que entonces, ¿cuál sería el sueldo neto o sueldo de bolsillo? Bueno, básicamente es el sueldo básico o bruto menos las jubilaciones. Por lo tanto, ¿cómo sería la fórmula en este caso? Menos las jubilaciones no, menos los descuentos, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería, en este caso, el valor o la fórmula de esto? A ver, ¿quién se anima por el Zoom a decirme cuál sería la fórmula? Mientras yo me tomo un mate. Todo esto está quedando grabado, van a decir, el profe toma mate. Y bueno. Nadie se anima, che, pero bueno, qué gente tímida. Entonces, no hay problema, no hay problema. Igual, a ver, entonces, valor, fíjense, voy a plantearlo de esta manera también con colores, ¿sí? A mí me gusta usar cuando explico porque me parece que está bueno para que lo veamos, ¿sí? Esto que yo coloreo acá son los descuentos, ¿sí? Los voy a poner acá arriba. También, ¿sí? Entonces, los descuentos, los coloreo de esta manera, ¿sí? Entre los descuentos está la obra social, ahí está. Tobías, ¿cómo estás, Tobías? Muy bien, estás en el Instagram. Bien, perfecto. Bueno, Tobías, lo que estaba diciendo es, yo después justo vi que tenías una pregunta en el grupo de WhatsApp, después en todo caso, si querés, me la volvés a preguntar bien en el audio. Yo no entendí muy bien, a ver qué es lo que planteaste de cómo hacerlo, pero ahora lo revisamos si querés, ¿sí? Bueno, estamos acá con un ejercicio, Toby, mira, que tiene que ver con esto. Estamos con un ejercicio de una liquidación de sueldos, y en este caso planteamos, ¿sí? Igual va a quedar el video en YouTube, ¿sí? El cálculo de jubilación de obra social, que son los descuentos que se hacen al trabajador en el sueldo básico, para calcular el sueldo neto. ¿Qué quiere decir? Que todo trabajador tiene un sueldo, en este caso lo tenemos acá, pero a ese sueldo bruto o básico se le van a hacer descuentos. En este caso, sus aportes para la jubilación y para tener obra social. Por lo tanto, el sueldo neto o de bolsillo que recibe, la plata real que va a tener, la vamos a calcular tomando el sueldo básico y teniendo en cuenta que los descuentos no se los pagan, porque los descuentos van a la caja jubilatoria o a la obra social. Por lo tanto, ¿cómo sería la fórmula en este caso? Básicamente, es una fórmula que implica un par de restas, ¿sí? Como en este caso, ¿qué sucede con la resta? Que era lo que vos me preguntabas ayer. ¿Existe una función resta? No técnicamente. ¿Por qué? Porque digamos, no restás acumulativamente todo. A veces restás 2 o 3 valores a uno. Entonces, en este sentido, no se suele usar una función, digamos, de resta. Lo que vamos a hacer es clic en la celda de sueldo básico, le vamos a poner el signo menos, o sea que al sueldo básico le vamos a restar la jubilación y también le vamos a restar la obra social, ¿sí? Por lo tanto, ahí tengo, en este caso, la fórmula del sueldo neto. Este archivo, te aviso, Toby, vos que estás en el Instagram, lo voy a mandar por mail. Así pueden hacer el ejercicio en base a esto que estoy explicando y al video de YouTube, ¿sí? Bueno, entre la fórmula de sueldo neto, y miren qué interesante acá. ¿Qué aparece? Básicamente aparece este
acumulación de numerales. Creo que en algún momento yo les mostré cuando fueron las primeras clases qué significaba esta cantidad de numerales que tengo acá. Básicamente significaba que el valor numérico que aparecía ahí no podía entrar porque la columna no era lo suficientemente ancha. Entonces, entre mostrar algunos números y que engañen o que resulten equivocados, prefiere no mostrar nada. ¿Para obligarme a qué? Fíjense, a tomar la columna desde arriba del encabezado, la ensancho un poquito, y cuando la termino de ensanchar, entonces sí entra digamos, el valor o de la cuenta, el resultado. ¿Sí? Entonces, acuérdense ese mensaje, digamos, de error, cuando se llena la celda de numerales, no es que hicimos lío o rompimos la máquina, sino simplemente que necesitamos que la columna tenga un ancho adecuado para ver sus, digamos, para poder ver el valor que contiene. Bueno, tenemos finalmente entonces la primera hoja de esta planilla, donde calculamos finalmente el sueldo neto de los empleados. ¿Sí? Me voy a alejar un poco, entonces desde la menú vista me alejo 100%, ahí tengo, me alejé bastante. Muy bien, acá tengo entonces los distintos valores, ¿sí? Sueldo básico, jubilación, obra social, sueldo neto. Y entonces me voy a venir acá abajo, ¿sí? A trabajar sobre esta parte de la planilla, ¿sí? Sobre esta parte de la planilla, que voy a ampliar ahora, ¿sí? Donde voy a usar justamente algunas de las funciones automáticas que ya conocimos, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero calcular el total. ¿Y por qué quiero calcular el total? Bueno, supongamos porque la empresa quiere saber cuánto gasta en sueldos por mes. ¿Sí? Porque si estamos teniendo una ganancia inferior, nos cuesta más pagarle a los empleados de lo que gana la empresa. Entonces, bueno, básicamente, ¿cómo se hace esta cuenta? Básicamente, ya sabemos cómo calcular el total. El total, ¿sí? Lo voy a tener, entonces, en la función autosuma. Me pongo en la celda, cliqueo, me toma el rango, ¿sí? De todos los sueldos básicos, mientras se encuentran números, y ahí entonces hago Enter, y ya tengo ahí el detalle. Bueno, es una moneda, ¿ves? Entonces para el dueño de la empresa, fíjense entonces que ahora si yo estiro esta fórmula, me va a sumar todos los descuentos de jubilación, más todos los descuentos de obra social, más todo el sueldo neto. Y si en este caso no entran, de nuevo, doble clic en el encabezado, doble clic para que aparezca el valor, digamos, el ancho necesario para ver los valores, ¿sí? De cada una de estas cosas. ¿Sí? Entonces ven acá en esta parte de la planilla, tenemos, digamos, como distintos, en este caso, resultados. Acá vamos a poner un pequeño sombreadito, un tono de verde. ¿Sí? Bien, ahora, ¿qué pasa si yo quiero saber el promedio de los sueldos? O sea, ¿cuál es el sueldo promedio en esta empresa? Bueno, lo mismo. Entonces, fíjense, yo lo que vamos a hacer en el resto de esta planilla o de esta hoja es, por lo pronto, usar algunas de las fórmulas de las funciones automáticas más comunes que tenemos a mano en ese menú. Y después nos vamos a meter en los próximos ejercicios con funciones, ya que las vamos a tener que buscar por el menú de funciones. Básicamente no es ningún misterio. El promedio ya la usamos ayer cuando hicimos la planilla de calificaciones, y donde en este caso decimos ¿qué hace promedio? Bueno, toma todos los valores de un rango y los promedia, digamos, los suma y los divide por la cantidad. Entonces, por ejemplo, yo quiero saber cuál es el sueldo promedio, ¿sí? de esta empresa, me voy a poner acá, voy a ir al botón de autosuma, pero voy a clicar al lado y voy a tomar la fórmula promedio, la función promedio, perdón. Pero fíjense,
lo que decíamos la vez pasada, que en este caso, ¿sí?, yo no quiero promediar, está lloviendo parece, se me está mojando la bicicleta, bueno, no quiero promediar en este caso, digamos, el total. ¿Por qué? Porque me daría un resultado equivocado, ¿sí? Si yo hago esto, fíjense, me dice que el sueldo promedio es de 76.000. Mentira, ¿no? Porque acá en realidad los sueldos que veo son muy inferiores. En realidad, ¿en qué estoy equivocado? Básicamente en que tiene que promediar hasta F15, que es el último sueldo. En F16 yo tengo la suma, por lo tanto el rango correcto es F15. ¿Ven? Como hice yo, me metí con doble clic, edité la función y en este caso modifiqué el rango. De manera que ahí sí me indica que el sueldo promedio, digamos, que yo, básico, es ese. Y lo mismo, estiro la fórmula, acuérdense que las fórmulas no solo se estiran hacia abajo, yo en este caso la estiro hacia la derecha, y ahí tengo, en este caso, ¿ven?, el aporte promedio de jubilación, el aporte promedio de obra social y el sueldo de bolsillo promedio, ¿sí? Lo mismo hace la función máximo y la función mínimo que tengo acá abajo. Y con esto vamos a terminar esta primera hoja de la planilla. La función máximo, en realidad es max el nombre, busca el valor más alto. O sea, yo quiero saber, por ejemplo, cuál es el sueldo más alto del empleado, digamos, el empleado que tiene sueldo más grande, entonces lo voy a buscar de esta manera, ¿sí? Por lo tanto, ¿cómo se hace esto? También siempre de la misma manera. Fíjense, tomo, ¿sí?, la celda, voy al botón de funciones rápidas donde está autosuma, voy a encontrar con que tengo digamos, varias funciones. Suma, promedio, contar números, que ya la vamos a aprender en la próxima parte del ejercicio, max, ¿sí?, y min, y hay más obviamente. Entonces la función max busca el valor más alto en un rango. Básicamente eso, y me lo muestra. ¿Dónde? En la celda donde puse esa función. Entonces, por ejemplo, lo tengo acá y obviamente voy a corregir de nuevo, ¿sí? Porque no quiero tomar el valor de F16 ni F17. Yo quiero que cuente los sueldos hasta F15, que es donde están los sueldos, ¿sí? Y ahí entonces marco, y ahí me marca cuál es el sueldo más alto, el sueldo bruto más alto. Y lo mismo hago con esta otra función que es mínimo, ¿sí? Igual, ¿sí?, min, en este caso, así es como el nombre de la función, y nuevamente corrijo el rango donde busca los valores. ¿Por qué? Porque en este caso, estas tres filas, total, promedio, máximo, fila 16, 17, 18, ahí no voy a buscar los valores, sino solamente en el rango anterior que corresponde a los sueldos, ¿sí? Ahí estaríamos. Pues, ahí me moví un poquito. Ahí está. Y entonces ahí le doy Enter, ¿sí?, y ahí estiro hacia el resto de la fila de resultados. Y ahí tengo entonces terminada la primera hoja de la planilla, ¿sí? Hecho esto, entonces podemos más o menos tener una mirada y en este caso, un panorama de esta primer parte del ejercicio. Voy a volver a darle 100% de zoom, ¿sí?, en este caso, ¿ven? Y así quedó. Lo que hicimos fue, sobre todo, lo vamos a ampliar un poquito acá, ¿sí? Lo que hicimos fue, sobre todo, calcular los aportes de jubilación, obra social, sueldo y estirar. Esto se hace, estos dos con una referencia absoluta, teniendo en cuenta los valores 11 y 4,5%, y con una resta. Y finalmente acá aplicamos todas funciones rápidas. La función suma, la función promedio, máximo y mínimo, buscando siempre en este rango, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, para aplicar lo que aprendimos ayer? ¿Sí? Bueno, para aplicar lo que aprendimos ayer podríamos decir que era el tema de, decíamos, formato condicional. Supongamos que yo en esta lista tengo, digamos, que
visualmente destacar algún valor, ¿sí? Obviamente, fíjense, perdón, y una aclaración, ¿no? En este caso, estamos hablando de una cantidad de 11 o 12 empleados, creo que son muchos, ¿sí? Y porque es un modelo, porque estamos aprendiendo, pero ¿qué pasa si tenés 40, 50 personas? Entonces, en este caso, es mucho más práctico trabajar con estas funciones porque te ahorran rápidamente encontrar o buscar con la vista las cosas. O sea que muchas de estas funciones que uno diría, bueno, acá es muy fácil, a ver, yo digo, a ver cuál es el valor más alto y más o menos al tanteo veo, sí, acá tengo este. Bueno, sí, bárbaro, pero lo importante en este caso es que la función te ahorre el trabajo de hacerlo, ¿sí? Sea que tengas 2 empleados o sea que tengas 1200, ¿sí? Porque en una de esas es una empresa muy grande, qué sé yo, con sucursales por todos lados, puede tener tranquilamente una cantidad de empleados así. ¿Me siguen? Entonces ahí es donde son importantes estas herramientas. Por otro lado, decíamos también que habíamos aprendido ayer, y lo voy a aplicar acá, antes de cerrar la clase de hoy, esta herramienta de formato condicional. ¿Qué sería formato condicional? Bueno, básicamente una forma de visualmente destacar o darle un aspecto a alguna celda, condicional porque va a depender del valor o condición que yo ponga. ¿Cómo hacíamos esto? Entonces, era en el menú inicio, vamos a encontrar un grupo de botones llamado estilos, y tenemos entonces un botón que abre un menú de lo que se llama formato condicional. De hecho, te dice el cartelito que te aparece, por lo menos acá en esta versión, marca fácilmente las tendencias, los modelos en los datos, usando barras, colores, iconos, etc., para resaltar valores visualmente importantes. Entonces, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, yo lo que podría poner, como para, ¿sí? Para entender o para destacar acá, ¿sí? Podríamos, por ejemplo, plantear, ¿sí? A ver, cuáles son los valores más altos, ¿sí? De digamos, de estos sueldos, los que están por encima del promedio, ¿sí? Y entonces, ¿qué va a hacer? Por ejemplo, yo quiero que me marque, no sé, en rojo los sueldos que están por encima del promedio. Entonces simplemente voy acá, a la opción reglas superiores e inferiores, y voy a marcar, por ejemplo, aquellos, vamos a poner, el 10% de los valores más altos. O sea que posiblemente me marque 1 o 2 sueldos. En este caso, ahí me lo marcó, ¿sí? Yo, al aplicar esto, me da la opción de cómo marcarlo. Por ejemplo, en este caso, con relleno rojo claro y texto rojo oscuro. Ahí acepto y ahí me marcó este sueldo, que es el valor más alto en este caso, ¿sí? Por otro lado, yo podría hacer al revés. En este caso, digamos, en el mismo rango, quiero que me marque también voy al mismo menú, inicio, estilo, formato condicional, y voy a marcar, por ejemplo, aquellos sueldos que están por debajo del promedio. Pero en este caso el formato que le voy a dar es un color verde, no sé, con texto verde oscuro. Y entonces ahí acepto, ¿sí? Y veo, por ejemplo, como ves, en este caso, que tengo, qué sé yo, por ejemplo, estos empleados son los que cobran los sueldos más bajos dentro de la planilla o dentro de la lista de los empleados. Como ven, digo, el formato condicional lo que me ayuda es a que mediante la vista, yo, digamos, o ayudar a mi vista a destacar o a encontrar valores, a encontrar resultados dentro de una hoja, de una planilla, para poder con ellos ubicarlos, rastrearlos, digamos, detectar, y sobre todo es más útil cuanto más larga y más grande es esta base de datos o esta planilla. Capaz que en una planilla que tenés 2 empleados lo podrías hacer fácilmente a golpe de vista, pero lo importante en este caso es aprender la herramienta para poder aplicarla en casos justamente más complejos o en los que necesitemos, ¿sí? Bueno, dicho esto, entonces acá tenemos una primera
un primer paso que vamos a comenzar entonces el día de hoy con estos ejercicios. La propuesta sería que yo les voy a mandar en un ratito este archivo, trabajo práctico 6 sueldos, y ustedes puedan resolver, en base a lo que mostramos, también los descuentos de jubilación, obra social, sueldo neto, los totales, promedios, máximo, mínimo, y poder aplicar mediante el formato condicional algunas de estas, justamente de estas condiciones al trabajo o al ejercicio. Muy bien, estamos ya sobre... Hola Cecilia. Bueno, te enganchaste medio tarde, ya estamos sobre el último minuto del tema, pero bueno, no importa. Ahora yo, cuando termina, les voy a mandar por mail el ejercicio y el link del video de YouTube para que lo puedan ver y lo puedan hacer. Y este ejercicio va a tener varias hojas más que las vamos a trabajar mañana, y vamos a seguir adelante con otras funciones. ¿Sí? Lo que hicimos hoy fue sobre todo repasar y aplicar funciones de total, promedio, máximo, mínimo, y aplicar también lo que llamamos formato condicional. Bueno, por hoy así terminamos la clase. Se está por cortar el video, así que ahí vamos a cerrar. Yo ahora voy a terminar de grabar.